Muy bien. Entonces, empezamos. Entonces hay que tener un poco en cuenta cuál es el origen del edema agudo del pulmón. Vamos a tener dos orígenes, cardiogénico y no cardiogénico, obviamente fácil de identificarlo. Cardiogénico, todo lo que sea origen cardíaco, mientras que lo no cardiogénico va a ser todo lo que sea aumento de la permeabilidad de los capilares. O, como saben ustedes, cuando hay una disminución de la presión osmótica de los plasmas, cuando tenemos baja cantidad de proteínas a nivel del torrente sanguíneo, puede haber fuga de líquido a un tercer espacio. Entonces, cardiogénico, cualquier cosa cardíaca, y no cardiogénico, ¿qué se les ocurre? ¿Algún ejemplo? Más que insuficiencia renal, sí, insuficiencia renal sí te puede dar, pero ¿qué se asocia más a la disminución de la presión oncótica? Hiperurinemia, y eso se puede dar por insuficiencia hepática. También puedes tener alteraciones renales que te estén eliminando algún tipo de proteínas. Exactamente. ¿Qué otra? Hablando propiamente de permeabilidad capilar, ¿qué te puede estar aumentando la permeabilidad de los capilares? ¿Cómo? Algún proceso inflamatorio, ¿como cuál? El asma puede ser en un momento agudo, puedes tener un aumento de la permeabilidad y te puede fugar algún tipo de líquido. ¿Qué otro? Algo más sistémico. La sarcoidosis no, eso ya es de tipo más crónico, eso se asocia más a enfermedades intersticiales. Y presencia de alveolares, ¿sí? Un shock. Eso, muy bien. Estados de choque, sobre todo, por ejemplo, choque séptico, choque anafiláctico. Hay un aumento de la permeabilidad capilar y eso hace que haya una fuga del espacio intravascular al extravascular. Muy bien. Entonces, esos eventos, choque séptico, choque anafiláctico, son los que pueden asociarse a edema no cardiogénico. El cardiogénico ya lo vimos, origen cardíaco. Vamos a hablar un poco de las presiones pulmonares, presiones pulmonares medias. ¿Okay? Aquí estamos hablando de presión pulmonar media, porque la presión pulmonar, hablando desde su punto de vista solo presión pulmonar, no recuerden, suele ser de 24 milímetros de mercurio. Aquí estamos hablando de presión pulmonar media. Vamos a tener diferentes estadios. Lo normal siempre va a ser menor a 12. Cuando ya tenemos un aumento de la presión pulmonar de 12 a 18 milímetros de mercurio, lo que vamos a tener es un aumento de la presión venosa, o sea, dentro de los capilares, sobre todo estructuras venosas. Entonces, las venas pulmonares, ¿hacia dónde van? O sea, venas pulmonares, ¿a qué cavidad cardíaca van? A la aurícula izquierda. Entonces, aquí empezamos, ¿no? Recuerden cómo habíamos visto cómo va congestionándose la sangre. Entonces, empieza en la aurícula izquierda. Si tenemos un aumento de la presión en la aurícula izquierda por cualquier motivo, va a haber un aumento dentro de la presión venosa y esto puede llevar a congestión pulmonar. Generalmente, estas suelen ser eventos crónicos. Son pacientes que a veces ya están de forma ambulatoria y se hacen controles periódicos. ¿Qué es lo que tenemos? Lo clásico, que ya lo habíamos visto un poco en la clase pasada: redistribución del flujo pulmonar, aumento del pedículo vascular. Entonces, clásicamente vamos a tener esto, lo normal y lo anormal. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta claramente cómo tenemos un aumento claro del calibre de las estructuras vasculares hacia los ápices pulmonares. Esto es lo que generalmente llamamos cefalización de flujo o redistribución de flujo, típico de estos pacientes. Recuerden, estos suelen ser pacientes crónicos. Aquí esto a veces muchos les gusta tomar en cuenta lo que se señala acá las flechas, que es el pedículo vascular mediastinal. Entonces, obviamente, cuando hay una congestión venosa, realmente el mediastino también suele ensancharse, no siempre, pero a veces podemos tener esta como impresión de ensanchamiento mediastinal, pero yo creo que lo más importante siempre va a ser la congestión vascular. Diámetro menos de los vasos normal, 1 a 2 milímetros, para tenerlo de referencia. Acá, obviamente, con su engrosamiento. Obviamente vamos a tener el engrosamiento, si se dan cuenta, de los hilios pulmonares, de los hilios musculares. Recuerden, tenemos la aorta, ventana aórtico pulmonar, y aquí tenemos este aumento completamente, si se dan cuenta, ¿va? Entonces tenemos un
abondamiento en ambos lados hacia los ilios pulmonares. ¿Quién más me puede decir que vemos en esta radiografía? El corazón. El ventrículo Aurícula izquierda. Acá ligeramente abombado. Y yo también podría decir, me puede ser un poco ventrículo derecho también. Muy bien, porque tenemos ligeramente levantado el lápiz. No tengo una lateral, pero probablemente también estemos ante un ventrículo del lado derecho. Y nuevamente, cefalización del flujo, engrosamiento de los ilios pulmonares, y a veces esto puede ser un poco de utilidad. Recuerden que junto a las bronquios vamos a tener la arteria. Entonces, cuando ya la resistencia venosa se vence, pasa a los capilares y por ende después a las arterias. Entonces tenemos el famoso que llamamos el signo del anillo. Tenemos el calibre vascular va a superar al calibre del bronquio principal. Y el clásico también de esto, recuerden, congestión vascular. Principalmente suele ser venosa, muy típico del inicio del aumento de la presión pulmonar. Una pregunta, ¿dónde estaba el engrosamiento del ilio pulmonar? Acá, todo esto. O sea, todo esto que tú ves acá, todo esto es engrosamiento del ilio pulmonar. Tienes la ventana autopulmonar y aquí ya tienes esta concavidad acá. Sí. Pero convexidad, todo esto, y acá tienes todo esto. ¿Okay? Cuando ya tienes a veces un reflujo o una congestión un poco importante, también puedes tener prominencia de la cava superior. Pero eso generalmente ya suele asociarse en etapas un poco más avanzadas. Recuerden, congestión vascular. Como les dije, generalmente estos suelen ser pacientes crónicos que tuvieron alguna cardiopatía, se operaron y ya quedaron con ese tipo de secuelas de hipertensión pulmonar. Vamos a ver el siguiente eslabón, vamos a tener 18 a 24 milímetros de mercurio. Aquí ya el intersticio ya no puede retener, controlar la presión dentro del intersticio. ¿Cómo se mantiene la presión del intersticio? Recuerden, por los vasos linfáticos. Generalmente la linfa es la que drena el líquido dentro del espacio intersticial. Ya no se puede, entonces empieza a acumularse en el intersticio pulmonar. ¿Qué es lo que vamos a tener? Obviamente edema intersticial, opacidades periliares, engrosamientos peribronquiales. Vamos a ver algunos ejemplos. Edema subpleural, y aquí es donde ya también empezamos a ver el derrame pleural. Lo clásico van a ser las líneas de Kerr. Vamos a ver. Entonces, fíjense, estas son las famosas radiopacidades, que es diferente de el engrosamiento del ilio pulmonar. O sea, el engrosamiento es simplemente prominencia del ilio pulmonar, que se ve anatómicamente bastante. Pero cuando ya tenemos radioopacidades biliares, si se dan cuenta, se ve como todo borroso. Algunas imágenes acá yo creo que está mucho mejor lo normal y lo anormal. Empiezan a ver estas imágenes como algodosas alrededor del ilio pulmonar. ¿Okay? Esas son las opacidades periliares. Y si se dan cuenta, también tenemos redistribución de flujo, acá también tenemos redistribución de flujo. Entonces, como que todo se va sumando. El siguiente, bueno, acá nuevamente tenemos las radiopacidades periliares, lo normal. Esta es una radiografía de tórax y miren la lateral de tórax y miren ya cuando hay opacidades biliares. Entonces, si recordamos el intersticio pulmonar, cuando estamos a la parte de los bronquios, se llama el intersticio broncovascular. El intersticio broncovascular es el intersticio que va a converger todo hacia los hilos pulmonares. Entonces, aquí lo que tenemos es una congestión del intersticio broncovascular. Y tenemos también el intersticio periférico, que va a estar dado por las líneas de Kerr. Entonces, ¿han escuchado las líneas de Kerr? Imagino que sí, ¿no? ¿Qué son estas de acá? Muy fácil. Recuerden, las líneas A. Las líneas A son las que se van a extender desde el ilio pulmonar, o sea, intersticio broncovascular hacia la periferia. Tenemos las líneas de Kerr de tipo B, que van a ser únicamente el intersticio periférico, o las que van a contactar la superficie pleural. Y tenemos las líneas de Kerr de tipo C, que son las que van a estar en la mitad, que ni se van a conectar con el intersticio broncovascular ni con el intersticio periférico. ¿Okay? Obviamente estas son intersticio periférico, pero no se conectan ni con la superficie pleural ni con el ilio vascular. ¿Okay? Las líneas de Kerr. Y bueno, algunos llaman a veces también las líneas de Kerr las D, sobre todo las que suelen presentarse a veces en las radiografías laterales del tórax. Bueno,
Yo creo que con que se aprendan estas, ¿no? Las A y las B, que son las más importantes, y bueno, también las tipos, tenerlas ya indica edema en el intersticio. Y si se dan cuenta, tenemos radiopacidades, hay un poco periliares, delirio vascular un poco borroso y cefalización del flujo. Como ven, todo se va juntando. Y yo creo que bueno, aquí tal vez un poco puede verse derrame pleural. Y en la tomografía más o menos se traduce de esta forma. Lo que estamos viendo, si se dan cuenta, todas estas líneas que se empiezan a comunicar entre sí y que de cierta forma empiezan a delimitar la unidad pulmonar, ¿okay? Son los lobulillos pulmonares, y todo ese líquido, todas estas imágenes como septos es el intersticio pulmonar ocupado de agua. Y si se dan cuenta también vamos a los vasos, hay una inversión, ¿no? Vemos como los vasos están grandes en comparación con los bronquios. Todo se empieza a juntar. Y ahora vamos a lo último, y aquí ya este es propiamente el edema agudo de pulmón, que ya cuando vencemos más de 24 milímetros de mercurio, ya tenemos obviamente una sobrecarga que no se puede drenar por el drenaje linfático y tampoco ya vence también la presión de los alveolos. Entonces, este líquido va a ingresar al alveolo pulmonar. Obviamente aquí ya se desarrollan las enfermedades pulmonares obstructivas, o sobre todo que ya requieren un manejo más invasivo. Entonces, ¿cómo se ve el edema? Entonces recuerden, el edema es algo muy característico. Es del centro hacia la periferia, casi siempre se respeta la parte periférica y es bilateral. Y muchas veces esto se le suele llamar una morfología de alas de mariposa, exactamente. Entonces tenemos las famosas alas de mariposa. Entonces recuerden este infiltrado que vemos como algodonoso, nodular, bilateral, simétrico y casi siempre puede estarse respetándose la parte periférica. Este es el clásico edema agudo de pulmón. Nuevamente, otros ejemplos, vemos cómo hay toda esta ocupación alveolar. Aparte tenemos las radiopacidades periliares, tenemos cefalización de flujo, un poco también algunas líneas de Kerley. Acá tenemos otras líneas de Kerley, todo se va sumando. ¿Y qué más tiene este paciente? Ya hablamos del edema agudo de pulmón, pero ¿qué más tiene? Cardiomegalia. ¿A expensas de qué? ¿A expensas de qué podría ser? La técnica no es muy buena, yo creo que no fue una buena inspiración. Bueno, tenemos una buena inspiración. Entonces yo creo que aquí ya tenemos un crecimiento del ventrículo izquierdo y yo creo que aquí alcanzamos a ver un poco el doble contorno. Entonces ya tenemos ventrículo y aurícula izquierda. Aurícula derecha todavía no lo veo, sería bueno una lateral a ver el ventrículo derecho, pero bueno, prácticamente tenemos un origen cardíaco y el edema de pulmón, líneas de Kerley, cefalización de flujo. Si te das cuenta, todo se va juntando. Obviamente le dan tratamiento a este paciente a la admisión, vamos a tener esta gran edema agudo de pulmón. Si se da cuenta, se puede respetar un poco las masas pulmonares, le dan tratamiento y obviamente resuelve. ¿Cómo suele ser muchas veces el tratamiento del edema agudo de pulmón? Diurético. Puede ser diurético, es una opción. A veces suele ser diuréticos. Bueno, en un inicio suele ser diurético. A veces se necesitan otras medidas, sobre todo cuando estamos ante eventos de choque hipovolémico, choque séptico o choque anafiláctico, donde tenemos un aumento de la permeabilidad. O sea, tú en un paciente congestivo únicamente tienes que disminuir la presión dentro de los alveolos o la presión dentro de los vasos, y eso lo haces con diuréticos. Pero cuando tú tienes un paciente que la permeabilidad vascular está aumentada, entonces ya no estás hablando de que hay un aumento de la presión, sino simplemente que tienes un endotelio dañado que se está fugando líquido. ¿Cómo tratas a esos pacientes?
Si le das diurético, igual el agua va a seguirse fugando. Y ahí es lo complejo de estos pacientes. ¿Cómo mantendrías tú el líquido fuera de los alveolos? ¿Cómo? No. Metiendo presión en los pulmones. ¿Y eso cómo lo haces? Oxígeno, un poquito más invasivo. Ventilación mecánica. Entonces, ¿cuánto es la presión de oxígeno dentro de los alveolos? O la FiO2 normal del ambiente. Listo, 0,21. Entonces, eso lo calculas tú en la máquina del ventilador y le aumentas la FiO2, o sea, la presión pulmonar. Ya con ese aumento de presión, tú liberas al pulmón de líquido y mantienes el aire dentro del pulmón. Obviamente, mantener esas presiones altas, como siempre el oxígeno suele ser dañino, puede causar también daño alveolar. Pero bueno, pues empezamos hablando de esto. A este paciente le dieron tratamiento, muy probablemente con diuréticos, y obviamente después del tratamiento tienen una respuesta bastante buena. Sin embargo, sigue un poco con la congestión vascular y bueno, la verdad que no veo líneas de Kegel, por lo tanto, obviamente se va a ir nada más con su congestión pulmonar, que probablemente ya es algo crónico que tenga el paciente. Entonces, estos son los clásicos pacientes que les dicen que no hagan, que tienen ya su hipertensión pulmonar de base controlada, y para evitar que le dé un edema agudo de pulmón, sobre todo aquí en nuestro país. Cambios de altura. Es cambios de altura, no se vaya a ir a la sierra, que viven en la costa. No hace mucho esfuerzo físico, eso demanda aumento en la circulación. Son pacientes relativamente complejos. Otros ejemplos, nuevamente, como diferencial edema intersticial, vemos las claras líneas de Kegel y este tronco reticular difuso con red. Nuevamente, cefalización de flujo, engrosamiento de los hilos vasculares, radiopacidades periliares, y ya cuando tenemos edema alveolar, nuevamente tenemos estas radiopacidades. Ahora bien, ¿qué es importante del edema alveolar? Es altamente dependiente de la gravedad. Entonces, ¿qué pasa? A veces estos pacientes les ponen de lado, les toman la radiografía y podemos ver esto. Entonces suele ser un edema que suele migrar por los cambios del paciente. Recuerden, estos pacientes suelen estar en terapia intensiva y les ponen cambios de posiciones cada 2 horas para evitar las descargas. Entonces lo que hacen es, les mueven y podemos tener este efecto gravitatorio. ¿Okay? Importante tener en cuenta eso. Lo que les dije, el pedículo vascular, pueden utilizarlo, tenemos a veces estas medidas, entre 60 y 85 lo normal, más de 85 ya patológico. Obviamente, ¿esto en qué pacientes me va a servir? En pacientes en los que no les tome radiografías portátiles, en los que no les tome radiografías anteroposteriores, porque esto ya se me puede malinterpretar. Lo serviría en pacientes que vienen por un control, o sea, en pacientes que tienen únicamente algún tipo de congestión venosa. Ahí tal vez me podría servir. En las otras condiciones hay que tener mucho cuidado, pero también suele ser muy útil. Muy bien, ahora el no cardiogénico, recuerden, estos ya no son pacientes que tienen patología cardíaca, estos son pacientes que automáticamente, por alguna causa externa, desarrollan edema. ¿Cómo diferenciaríamos del cardiogénico del no cardiogénico? ¿Por qué cardiomegalia? Muy bien, una cosa es cardiomegalia, perfecto, ¿qué más? Entonces, en el no cardiogénico es automáticamente edema agudo de pulmón. Entonces, probablemente no vas a tener líneas de Kegel, no vas a tener redistribución de flujo. O sea, no pasas por las fases de aumento de presión pulmonar, sino que inmediatamente el líquido se va a fugar a los alveolos. Realmente, lo que dije, la cardiomegalia y a veces líquido a un tercer espacio es lo que puede diferenciar el uno del otro. Y obviamente cuando tenemos edema agudo de pulmón es lo que suele desarrollarse el síndrome de distrés respiratorio agudo.
Y aquí es donde ya se empieza un poco a complicar la cosa. Sobre todo estos pacientes deben ser muy, muy críticos. El hecho que les dije, si yo les mando presión de aire o presión de oxígeno positiva, voy a mantener el aire fuera de los alvéolos, pero recuerden, el oxígeno también es dañino y eso puede conllevar a su misma parte el daño alveolar difuso. Entonces muchas veces cuando ya tenemos síndrome de estrés respiratorio del adulto en pacientes que han desarrollado alguna sepsis o choque anafiláctico, son pacientes sumamente complejos. Entonces, nuevamente, edema agudo de pulmón. Obviamente estos pacientes suelen tener un desarrollo bastante súbito, suelen ser progresiones sumamente rápidas. Nuevamente este paciente ingresa al hospital con esta radiografía y en terapia intensiva desarrolla un edema alveolar bastante extenso. ¿Se dan cuenta? Radiopacidades bilaterales. Aquí no vemos todo el corazón, pero vemos el corazón completamente normal. No veo tanto líneas de Kearsley, como que puede estar un poco confuso, y acá tal vez no veo cefalización de flujo, pero lo que sí veo es muy claro edema agudo de pulmón. Bilateral en alas de mariposa, del centro hacia la periferia. Importante aquí el corazón normal. Entonces, obviamente, esto ya desarrollan después daño alveolar difuso, síndrome de estrés respiratorio. Aquí esto, bueno, les puse que a veces el edema, si ven del centro hacia la periferia, cuando suele tener un patrón ligeramente asimétrico, puede haber alguna causa pulmonar. ¿Qué quiere decir eso? Que el pulmón ya se está dañando. Acá yo ya estoy teniendo daño alveolar difuso por el mismo barotrauma de la intubación y más se me acumula líquido de este lado que de este lado. Pero esto ya en cuestión de seguimientos del paciente. Muy bien, las causas del no cardiogénico o del síndrome de estrés respiratorio adulto: fase exudativa, proliferativa y fibrótica. La exudativa obviamente va a ser la fuga de líquido o el líquido dentro de los pulmones. La proliferativa, cuando ya vamos a tener marcadores inflamatorios tipo neutrófilos, nemocitos tipo 2, y la fibrótica, cuando hay fibrosis. ¿Okay? Obviamente por imagen, la exudativa es lo que más vamos a ver. Nuevamente aquí un poco de conceptos, pero obviamente recuerden el patrón del edema alveolar. Lo más importante, si hacemos tomografía, vamos a tener este patrón bastante importante. Recuerden porciones declives, en este caso el paciente está acostado, por lo tanto todo se va a ir para atrás, respetándose ligeramente las bases pulmonares. Aquí, si se dan cuenta, los vasos no están tan grandes como los que vimos en la parte pasada. Aquí tal vez el bronquio y el vaso como que respetan un grosor. Entonces aquí el problema no es vascular, no es de congestión vascular, sino de permeabilidad. La proliferativa es algo histológico, y lo que sí vamos a ver es la fase fibrótica. ¿Cómo se llama este patrón? Anal de Reyes, exacto. Esto ya es pacientes crónicos, y por eso los pacientes que llegan a sobrevivir choques sépticos, choques anafilácticos después de varios días de terapia intensiva son pacientes lamentablemente muy vulnerables por esto, porque ya tienen secuelas de fibrosis pulmonar, son pacientes que se infectan con mucha facilidad, realmente un sistema inmunitario bastante deficiente. Entonces, las fases, obviamente solo voy a ver la exudativa y la fibrótica. La proliferativa suele ser, como les digo, migraciones ya de marcadores inflamatorios. Y para ver un poco más. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, a ver, vamos con el cardiogénico. Entonces, tenemos la fase inicial. Tenemos por arriba de 12 milímetros de mercurio hasta los 18. ¿Cómo se manifiesta? Es puramente vascular, congestión vascular, cefalización de flujo, prominencia de los fluidos pulmonares. Después tenemos de 18 a 24, ¿qué suele presentarse? Líneas de Kearsley, o sea, edema intersticial, exactamente, edema del intersticio, recuerden, radiopacidades, peribronquiales y las líneas de Kearsley. Y también ya puede presentarse un poco de derrame pleural. Y por arriba de 24, edema agudo de pulmón
¿cuál es el patrón del edema? Alas de mariposa. Centro hacia la periferia, simétrico, respetándose las bases pulmonares y un poco la parte periférica. Y muy fácil, ¿cómo diferenciar el cardiogénico y no cardiogénico? Cardiomegalia, y que inmediatamente vamos a tener edema de pulmón. ¿Listo? ¿Dudas? Las líneas de Kelly me cuesta un poquito verlas. Ahora las líneas de Kelly, sí. En los dos, tanto en el cardioclínico como en el no cardioclínico, van a ver las líneas de Kelly. No necesariamente. Generalmente el no cardiogénico no tienes líneas de Kelly, porque no vas a tener edema intersticial. Generalmente en el cardiogénico es en el que vas a tener edema intersticial, porque vas en etapas, primero vascular, luego intersticio y luego alveolo, mientras que en el no cardiogénico es directamente el alveolo. Obviamente las líneas de Kelly no suelen ser fáciles de ver, pero siempre es algo, como digo, entrenamiento y estar ver y ver y ver. A ver, aquí tenemos edema. Perdón. A ver, bueno, aquí es bastante fácil de verlas. Pero tienen, o sea, tienen que estar como segmentadas. Sí, vale. ¿Qué es lo importante recordar? En una radiografía de tórax, ninguna línea o ningún vaso debe tocar la superficie pleural. Eso es una regla. Entonces tú no tienes que tener ninguna línea o ninguna estructura vascular que te contacte a la superficie pleural. Si tú ya tienes un vaso que ya te está contactando, eso es línea de Kelly. Eso ya es edema intersticial. Entonces la periferia siempre tiene que estar respetada. Entonces yo creo que por ahí puedes partir de eso. Tener una línea, cualquiera que sea, contacte la superficie pleural, eso puede ser ya una línea de Kelly. Obviamente también puede ser otra cosa, que todo si está hacia las bases pulmonares. ¿Qué podrá hacer? Pueden ser bandas de atelectasia. ¿Sí? Obviamente, ¿cómo diferencias una banda de atelectasia de una línea de Kelly? Cuando hablas de atelectasia, ¿de qué hablas? Colapso. ¿Y el colapso qué te lleva? La silueta del pulmón se ve. Exactamente, retrae. Entonces vas a tener retracción, ya sea del diafragma o a veces puedes tener un poco de retracción del pleura. Y tú ves claramente cómo se te forma un triángulo. Esa es una diferencia de más o menos diferenciar una atelectasia de una línea de Kelly. Obviamente las broncovasculares suelen ser un poco más difíciles. Aquí lo importante más que las líneas A es la opacidades periiliares. Yo creo que esa es la que más te van a ayudar que hay una edema en el intersticio broncovascular. Y es de ver y ver. O sea, yo sé que no es algo muy fácil, pero esto es constantemente estar viendo y viendo y viendo. O sea, las DB están más fáciles que las D. Las DB son las más fáciles. Las líneas A son las más difíciles porque se te confunden con estructuras vasculares. Eso es cierto. Y eso es, obviamente hay que seguir un poco, ya más difícil, seguir un poco la anatomía. O sea, si tú tienes una línea que no se te está yendo específicamente hacia un lóbulo, arriba, medio y hacia abajo, generalmente en esta dirección puedes ya tener líneas de Kelly A. De hecho son las que tienes acá. ¿Te das cuenta? O sea, el vaso siempre va a ir así, al segmento medio acá y hacia abajo. Y aquí estás teniendo estas que aquí no deberías tener algún lóbulo o segmento grande que lleve estructuras vasculares, como un pequeño tico. ¿Va? Ya, Listo. y las C. Las C, bueno, estas ya son mucho más difíciles de explicarlas a veces. Por eso nos llaman imaginólogos, nos imaginamos cosas. Pero bueno, y otro no es ver y ver, sobre todo clínica. Recuerden aquí la clínica siempre es la que manda. O sea, yo, el radiólogo defiende mucho las imágenes y todo, pero la clínica siempre es la que manda. Entonces, siempre tener un contexto clínico del paciente y con eso tú ya puedes tener un poquito más de idea.
porque a veces esto puede ser un vaso, ¿sí? Pero si el paciente ya tiene aumentos de la presión o te dicen un dato clínico, dices, bueno, también puede ser una línea de Kepler. Ya con eso te proteges un poco. ¿Listo? Terminamos. ¿Quieres explicar? Marcapasos. Igual es un cable de marcapasos.